Buenos días, alumnos. Te doy la bienvenida nuevamente a las clases virtuales. El tema de la clase de hoy se titula La cultura tiahuanaco. La cultura tiahuanaco es una de las culturas del Perú que supieron predominar y dominar la naturaleza. Por ser una zona donde se ubicó la cultura tiahuanaco en las partes más altas y elevadas de nuestro relieve geográfico, donde el frío hizo posible que no sea buena la agricultura, pero ellos supieron dominar el clima frío y a pesar que existía un clima frío, supieron dominar y fueron grandes agricultores. Hicieron a la tierra, le formaban a su alrededor, en ese pedazo de tierra, le colocaban agua. Esa agua en el día hace calor, pero en la noche hace mucho frío. Mataba la agricultura, pero ellos supieron dominar la naturaleza y hacer una buena agricultura a través de los guaru guaru, o también llamados camellones. Es así donde ellos desarrollaron su agricultura, a pesar de que su tierra o donde estaba no era apta para la agricultura. Luego de eso, vamos a ver el día de hoy la cultura del Tahuantinsuyo. También era conocida por sus otras regiones como la ciudad del sol, o también era conocido como la ciudad de los dioses, porque ellos tenían un dios. Su dios a la cual ellos adoraban se llamaba Huiracocha, que en quechua significa señor. Huiracocha, a la cual le ofrendaron y le hicieron templos en su arquitectura, vamos a ver, donde desarrollaban unos ritos para su dios Huiracocha, o también era conocido como el dios de las varas, o también era conocido como el dios de los báculos. Ahora que ya sabes la cultura del tiahuanaco, vamos a ver que el Perú está lleno de diferentes culturas, donde cada uno tenía una expresión diferente. La cultura tiahuanaco, por su zona donde se ubicaba, podía desarrollar lo que es el intercambio de productos. Ellos supieron desarrollar el charqui, la papa, convertirla en lo que es ahora, como esa papa la disecaban en el sol, luego con el frío la congelaban y es conocido como el chuño. El chuño blanco es cuando la papa lo pelan, luego le ponen el procesamiento del sol, luego el frío y la convierte en chuño. El chuño negro es la papa, pero sin pelar. Son papas chiquititas, lo ponen al techo de su vivienda y el sol, el frío, hace efecto en esas papas. El día de hoy todavía las culturas en los departamentos del Perú todavía siguen conservando esta cultura de cosechar el chuño y desarrollar este proceso llamado el chuño. Ahora vamos a ver la religión que era predominante, el culto a Huiracocha. Vamos a ver ahora en la arquitectura, ellos edificaron diferentes templos. Uno de esos templos se llamaba Acapana. Este templo era de forma de pirámides y a la cual tenían terrazas. Luego tenemos el más famoso y bien conocido, Calasasaya. Calasasaya es un templo construido de piedras, que era para adorar al dios de los
Huiracocha, que era el dios de las dos varas. Luego tenemos Pumapunco. Esta construcción es llamada también como Puerta del Puma. Templete. También se le llama este templo porque es templete, se le dice templo de... Este templo era subterráneo, que adoraban al dios Huiracocha. Ahora vamos a ver la escultura. Una de sus esculturas más grande de todo Tiahuanaco fue el monolito de Bennett. Aquí yo lo tengo, el monolito de Bennett. Es una escultura la más grande que yo cité, que está en pequeño, pero es la más grande. ¿Cuánto mide? Mide 730 metros de altura y de ancho mide 1,20 m de ancho. Todo este ejemplar estaba tallado en piedra, tallado de una sola piedra que representaba a un ser antropomorfo. El monolito de Bennett estaba agarrando un báculo y también estaba agarrando un quero. En la cerámica del Tahuantinsuyo predominó lo que hoy conocemos el quero, que era un vaso ceremonial con una boca ancha. Se llamaba el quero. Entonces, el monolito de Bennett es la más grande de todas las esculturas, que mide 730 metros y 1,20 m de ancho, que era tallado a partir de una sola piedra que representaba a un ser antropomorfo, que lleva el cetro y un vaso, que era conocido como el quero, en sus manos. Es el monolito de Bennett. Todo esto era edificado de piedra. Es el más conocido en la cultura de Tiahuanaco. En la cerámica, como ya les mencioné, en su cerámica utilizaron el quero, que era un vaso ceremonial. Ahora vamos a desarrollar las siguientes preguntas. La primera pregunta es: ¿cuáles son las principales construcciones arquitectónicas ubicadas en el complejo arqueológico Tiahuanaco? Como ya le hemos dicho, las principales construcciones eran Acapana, Cala Sasaya, Pumapunco, Templete, pero la más conocida es la Cala Sasaya. ¿Qué era la Cala Sasaya? Templo semisubterráneo, pirámide de Acapana, también era conocido como la Puerta del Sol, y también grandes pirámides y esculturas se encuentran en Cala Sasaya. 2. Redacta una descripción de la iconografía que se representa en la parte superior de la portada del sol. La portada del sol, ¿qué es? Es considerada en la parte central más alta. Esta figura, aquí vemos la portada del sol, esta figura tiene dos báculos. Y también vemos que el sol ilumina y se les ve los rayos como ilumina al dios de las dos varas. Pregunta 3. ¿Cuáles son los materiales utilizados para las construcciones arquitectónicas y su criterio? ¿Cuál es el más necesario? Los materiales que utilizaron en la cultura de Tiahuanaco fue la piedra. Fue lo más importante en esta cultura, supieron dominar, y también tuvieron la mezcla del cobre, como un engrampado de cobre. Vamos con la siguiente. Entonces sería la respuesta 3. Fue la piedra la que más utilizaron, que fueron grandes bloques de piedras labradas y pulidas, con gran perfección, unidas entre ellos mediante grapas de cobre. La 4. ¿Cuál es la escultura de Chavín donde se puede presenciar una iconografía relacionada con la divinidad Huiracocha? La 4 es la estela de Raimón. Miren, aquí tenemos el dios de los dos báculos y aquí también tenemos la estela de Raimón. Miren la semejanza. Acá tenemos los dos báculos, que es símbolo de autoridad, y acá tenemos también en la cultura chavín
En la estela de Raimondi tenemos los dos báculos parecidos, ¿verdad? No, no es parecido, es la misma. Entonces acá vemos la cultura tiahuanaco y la cultura chavín tenían los mismos dioses. ¿Por qué tenían los mismos? Porque la cultura tiahuanaco, como les decía, tuvieron mucho lo que es el intercambio de productos, eran comerciales. Bien, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, a continuación, vamos a ver la diferencia que hay escogiendo los criterios. Dice así, la principal divinidad tiahuanaco fue Huiracocha. Para los arqueólogos, esta divinidad tiene su existencia desde la época de Chavín. Ahora vamos a comparar las imágenes, nos dice la pregunta, en la estela de Raimondi. Observa la iconografía y redacta sus principales similitudes de acuerdo a los siguientes criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Los criterios son material en que fue tallado. Nos dice la primera pregunta. Aquí tenemos, esta es la portada del sol y aquí está la estela de Raimondi. Criterios, ¿qué material fue tallado? Aquí fue de piedra, pero aquí no fue de piedra. El material que utilizaron fue el granito. Forma de extremidades. Vamos a ver sus extremidades. Aquí, para la edificación, fue mayor esfuerzo. Vemos que la portada del sol era para ponerle justo en la parte más elevada del templo de Calasasay. Y aquí todavía no está concluido su trabajo. Aquí vamos a ver. Aquí vemos que es la más grande. Aquí vamos a ver que medía la estela de Raimondi 1,98 m. 1,98 metros de altura, pero de ancho medía 0,74. El siguiente criterio es apariencia del rostro. ¿Qué rostro tenía? Miren la semejanza. Son los mismos dioses. Era llamado dios de los báculos o también Huiracocha, en cuya cabeza salen los rayos que representan el sol. Aquí también tenemos lo mismo. Vemos a los dos báculos y también tenemos un toque especial de la cultura chavín, ¿no? Lo que son los colmillos. Elemento de las varas. Vamos a ver los elementos de las varas. El báculo simboliza el poder. También simboliza el fuego, el báculo. Y aquí vamos a ver que también tenemos los dos báculos o las dos varas, pero también vemos que ahí la cultura chavín pone su estilo, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era su estilo? Que causaba terror. Entonces aquí vemos la misma, ¿no? Las semejanzas. Bien, entonces ya hemos visto algunas diferencias y algunas que son semejanzas. ¿Por qué hubo esto? Porque la cultura tiahuanaco tenía relación con las diferentes culturas. Porque si no hubiera sido así, no hubieran tenido lo que son la alimentación y una buena distribución de sus productos. Porque recuerden que aquí el frío era, no podían crecer más sus productos, ¿no? Por el frío. Pero ellos a pesar de eso comercializaban. Pero a veces necesitaban de otras cosas, que era necesario el intercambiar los productos. Por eso el tiahuanaco tenía que intercambiar los productos. Por eso era conocido con diferentes culturas. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy hemos visto la cultura del tiahuanaco. Hemos visto su religión y su comparación. ¿Con qué cultura? Con la cultura chavín. Vemos los mismos dioses. Recordamos que la cultura del tiahuanaco era politeísta, creía en varios dioses. No era monoteísta, era politeísta, pero su dios favorito, como decirlo así, era
el dios de las dos varas, o también Huiracocha. Hemos visto también el monolito de Venice, que es la más grande de todas sus obras. Muy bien, chicos, entonces nos vemos hasta la próxima y muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima.